voy a mostrar un poquito de cómo funciona la nube. Perfecto. Entonces vamos a ver esos pequeños temas primero de qué es la nube, de cómo es, porque es un tema muy etéreo, ¿no? Es un tema del que la gente habla, dice, sí, yo trabajo en la nube o yo tengo cosas en la nube, pero pues en realidad no es un concepto muy conocido de qué particularmente es la nube. Entonces iniciamos como todas las charlas con una pregunta, es, ¿qué es la nube? Entonces, la nube en realidad no es una cosa, no es algo, sino es una red, una conexión de muchas máquinas, muchos servidores, muchos computadores. Eh, Aquí, bueno, en la definición que da Microsoft dice a nivel mundial, pero puede ser a nivel local, sino que se habla mucho de una conexión o una red de computadores que tienen algún tipo de función. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, cuando uno hablaba de la nube inicialmente, yo no sé, la primera vez que yo oí ese término de nube fue con iCloud, que fue cuando nosotros podíamos guardar la información en unos servidores o en una computadora diferente a la nuestra. Y se potenció pues también con el uso de Gmail. Entonces, ese fue como la inicial conexión con el término de nube. Si bien nosotros todavía antes de eso teníamos correos electrónicos y elementos almacenados como páginas web dentro de computadores que no son los propios, en realidad ahí fue cuando empezó a tomar forma este concepto o este término de la nube. Entonces se dan cuenta, no es un término muy específico, solo habla de una conexión de servidores, no es algo específico, no es una definición específica del tema. Entonces, nosotros podemos encontrar en este caso diferentes tipos de nubes. Entonces, la inicial es la nube privada, que es la que se hace normalmente dentro de un proyecto, de una oficina en donde tiene uno de los computadores de la oficina todos conectados entre sí y tiene una red en la que se trabajan esos computadores. Entonces, pues solo tiene acceso las personas que estén dentro de ese sistema. Entonces, ¿qué tiene de ventajas? Que es muy segura. Pues, para entrar a esa nube habría que entrar físicamente a los computadores que están conectados dentro de esa red. La siguiente es la nube pública, que es la que se ha vuelto muy famosa últimamente, que son los servicios que nos prestan los otros, algún proveedor con algún tipo de aplicación o de servicio. Entonces, viene desde otro lado, se conecta uno a Internet desde su computador, pero nada se trabajan en los computadores locales, en los computadores del lugar en donde se está. Entonces, por ejemplo, si bien hay una red de computadores dentro de la oficina de capitales, el uso de AWS eh, tiene los procesos de una nube pública, en donde yo me conecto con los servidores de Amazon, no con mis servidores dentro de la oficina. Tiene una ventaja muy grande y es que como es trabajada por una compañía más grande con recursos, tiene algo que se llama escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo en mis datos o en mi información de lo que vimos en mis bases de datos que vimos la charla pasada, tengo 1 giga de información. Entonces tengo un disco duro de 1 giga de información y tengo en mi disco duro una capacidad de 10 gigas. Pues entonces, si yo quiero meterle 100 gigas de información, tengo que comprar el disco duro, tengo que hacer el mantenimiento yo mismo y se empieza a poner complicado el tema. La escalabilidad es la capacidad de crecer o de cambiar la estructura de la información. Eh, ¿Alguno más tiene interferencia que Valentina me está diciendo? No, yo escucho, es como que suena un poco tu micrófono, pero interferencia Sí, no. exacto, lo mismo. Un segundito. Voy a ver si con otros audífonos, si tengo otros audífonos.
Listo, así ya suena mejor. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces si vamos en la nube pública, entonces lo bueno es que tiene escalabilidad. Yo dentro de la nube, por ejemplo, de Amazon, puedo almacenar 100 kilobytes o almacenar 100 teras sin la necesidad pues de tener un intercambio físico o tener que cambiar de computadores. Esa es una ventaja grandísima que tienen las nubes públicas. Y las nubes híbridas, que se han vuelto famosas los últimos años, es una combinación de nube pública y nube privada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo información que es muy reservada y no quiero subirla a una nube pública porque puede generar problemas de riesgo de filtros de información, entonces almaceno toda mi información en una nube privada pero le quiero hacer análisis a la información, entonces la información lo único que hace es ir a la nube pública, ser transformada y descargada otra vez para el análisis porque de pronto no tengo los computadores para hacer procesamiento. Entonces se puede trabajar una cuestión de nube híbrida eh, que ha crecido en fama precisamente por eso, porque la gente es muy cuidadosa con sus datos. La gente en realidad no quiere tener los datos dentro de la nube, dentro de algo que pueda ser manipulado o hackeado, entre comillas, por otras personas o por otras entidades. Entonces, esos son los tres tipos de nube que se encuentran. Y listo. Entonces, en esas nubes entraron unos tipos de servicios que se trabajan dentro de la nube. Entonces, hay tres tipos de servicios que presta la nube. El primero es el software como servicio. Entonces, es un programa que tiene una tarea específica que le brinda algún beneficio. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico es manejar mensajes entre diferentes individuos y almacenar esa información. O Office Online. No sé si yo tengo el Microsoft en línea en la nube, yo puedo trabajar archivos de Word y Excel, pero en realidad no me puedo salir de lo que puede hacer el programa. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, tablas, yo no puedo entrar a Word y tratar de manipularlo. Me toca entrar a otro software que se llama Excel. Entonces, eso es el software como servicio, que es el que más conocemos nosotros, el de las aplicaciones del teléfono, todo lo que tiene que ver con ese tema de programas que uno utiliza o aplicaciones que uno utiliza en el día a día con una tarea específica. Después, el siguiente de los servicios que puede entregar la nube es una plataforma como servicio. Entonces, este ya es un entorno en el cual uno podría hacer aplicaciones y podría manejar los datos de la información a su libre albedrío, y lo que le provee a uno el prestador de servicio de nube es yo le ayudo con los servidores, yo le ayudo con el almacenamiento, con las redes, le ayudo con los programas que utiliza para hacer esas aplicaciones, pero usted se dedica a hacer las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ahí hay unos temas como algo, yo no sé si ustedes han oído un tema, hay una página que se llama, o un sistema que se llama GitHub, en donde yo lo que hago es hacer un proyecto de hacer un programa, una aplicación, un código, cualquier cosa, y uno puede subir esos códigos o esas cosas que uno está haciendo a la página de GitHub y la tiene organizada. Entonces le ayuda a uno a crear esas aplicaciones o a crear esos temas que se trabajan. Por ejemplo, en los servicios de nube hay algo que se llama DevOps, en donde yo puedo tener un equipo de personas trabajando en un mismo proyecto, pero no se sale de eso. Yo lo único que podría modificar es la información que le entra y las aplicaciones que yo voy a crear dentro de la plataforma. Y por último, está infraestructura como servicio, que es lo que nosotros conocemos en general como el servicio de nube de ahora, como Azure, como AWS o como la nube de Google. Entonces, lo que él dice, yo le tengo un sistema en donde tiene diferentes herramientas para trabajar lo que usted quiere. Entonces, yo quiero hacer un programa, quiero manejar las bases de datos de tal forma, yo quiero
tener los servicios de seguridad a mi acceso para saber quiénes pueden trabajar o quiénes no pueden trabajar en algo. Este es el sistema que yo quiero utilizar para crear esa aplicación o los sistemas operativos que yo quiero utilizar. Entonces, por ejemplo, el uso de máquinas virtuales, que ahorita vamos a ver, es un servicio de infraestructura, porque ¿qué es lo que le están diciendo? Yo lo único que le voy a prestar es la capacidad de hacer computadores, hacer una máquina virtual. Usted verá qué hace con lo que está dentro de esa máquina virtual. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de estos servicios de nube? Que cuando los servidores o los trabajos de los ingenieros de datos eran locales, se tenía que trabajar absolutamente todo. Yo hasta tenía que definir cómo tenía que estar almacenado, tenía que ver los programas de almacenamiento, tenía que comprar los computadores, tenía que tener todo dentro de mi premisa. Entonces esto ayuda mucho en términos de tiempo y de recursos. Por eso ha sido tan atractivo últimamente. Entonces, por ejemplo, esta tablita aparecerá en todos los modelos de los servicios de la prestación de nube. Por ejemplo, es de lo que viene de Microsoft. Entonces, aquí podemos ver 5 de los más grandes proveedores de servicios en la nube. El más grande siendo Amazon, AWS, pero seguido, yo creo que ya cada vez más cerca de Azure y de Google. La nube de IBM fue la primera, creo que fue la primera nube, pero no ha cogido tanta fuerza y creo que IBM hace como 2 meses se salió del tema de la nube. Entonces no sé a quién le prestó, pues le entregó los servicios de la nube. Y pues no se puede hablar de tecnología sin hablar de China, en donde está la nube de Alibaba, que también está creciendo de una manera absurda. Listo. Qué pena, estaba leyendo los... Salesforce es otro servicio de nube diferente. Proyectos, no sé quién está en el... Daniela. Hola, Hola. Daniela. Entonces, ese es un tema de software, pero no es de ninguno de los grandes, sino es una compañía solita. Listo. ¿Por qué ha sido tan atractivo? Si quieren me devuelvo estos 5 proveedores de nube. Porque cuando yo estoy hablando de datos y estoy hablando de soluciones tecnológicas, el mercado es un complique, es súper complicado, es difícil saber qué servicios utilizar o qué servicios me sirven. Y aquí hay un ejemplo, esto es del 2020, cada puntico, yo sé que se ve muy mala la resolución, pero cada puntico de estos, cada logo es algún proveedor de algo de tecnología. Entonces, por ejemplo, la parte naranja es todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica, de computadores, de bases de datos, de temas. Lo rojo es todas las compañías que estaban en inteligencia artificial y analítica. Lo morado es compañías que ayudan a hacer aplicaciones. Lo verde es todo lo que es software libre, todo lo que tiene que ver con software libre. Y lo azul clarito es fuentes de datos y lo azul oscuro son recursos de datos. Y pues lo que les puedo contar es que esta información o esta cantidad de compañías es del 2020. Lo único que ha pasado en el 2021 y el 2022 es que se incrementó esta lista de elementos o de servicios tecnológicos. Es solo con buscar, por ejemplo, servicios de consultoría de datos en Google para Colombia, ya uno puede ver que hay un montón de compañías que se dedican al trabajo de consultoría de datos. Entonces, ¿para qué sirve trabajar en las 5 grandes? Obviamente, si uno sabe exactamente qué es lo que necesita, pues aquí estarían las compañías a las que puede hablar. Pero, ¿para qué sirven las 5 grandes? Porque ellos ofrecen una cantidad de servicios que más o menos resumen todo lo que se está trabajando dentro de todas esas compañías. Entonces, es como tener un centro en donde yo puedo tener toda esa información o todas esas posibles aplicaciones y solo me cobran lo que yo use. Entonces, ¿qué pasa normalmente con estas compañías? Que estas compañías normalmente cobran por el servicio completo, no por lo que uno use.
Entonces, por eso ha sido tan atractivo ese tema de meterse a alguna de las grandes nubes. Listo. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas? Entonces, la primera, ay, perdón, se me quedó el tipos de bases de datos, pero estas son las ventajas. Los pros y contras de tener información en la nube o computación en la nube. Entonces, una ventaja muy grande es que hay muy fácil acceso a los datos. ¿Por qué? Porque solo necesita uno de una conexión a internet y puede coger los datos desde cualquier lado. Por ejemplo, piensen en Google Drive. Entonces, yo tengo la información de Google Drive y yo puedo acceder hasta desde el celular a los datos que necesito. Otra ventaja muy grande es que normalmente pues nosotros no tenemos unos supercomputadores que yo quiero hacer análisis de datos, quiero hacer alguna programación o quiero abrir unas tablas o trabajar algo que es muy pesado y la verdad es que mi computador no se puede correr. ¿Para qué sirve el trabajo en la nube? Yo puedo alquilar el espacio para tener un computador de alta gama o de alto rendimiento para poder utilizarlo sin tener que comprar un computador, no sé, de 10 millones de pesos para poder hacer un proceso, solo un proceso que yo necesito. El siguiente solamente se paga lo que se usa, que lo estábamos tocando antes. Entonces, el tema es, si yo voy a utilizar, por ejemplo, una máquina virtual, pues no me van a cobrar almacenamiento, por ejemplo. Yo solo quiero hacer programación dentro de la máquina virtual y ya, no me van a cobrar el almacenamiento o no me van a cobrar los otros servicios que de pronto se presentan que yo no voy a utilizar en alguna otra aplicación. Y por último, la escalabilidad, en donde estábamos hablando que si yo quiero trabajar desde 1 kilobyte hasta 1 petabyte, pues lo puedo trabajar sin ningún problema y sin tener que salir corriendo a un hilago para comprar discos duros para que quepa todo lo que necesito. Pero pues también viene con sus desventajas. La primera es que depende uno mucho de terceros. Supongamos que se acaba Amazon por alguna razón pues por cualquier razón y se acaba, se pierde Amazon, pues entonces uno pierde la información o los datos o el servicio que uno tenía con ellos. Hay una vulnerabilidad aparente, recalco ese aparente porque pues uno siempre dice, uy, ¿qué tal que un hacker saque toda la información que tenemos? Y esa información es súper sensible, pero pues dentro de los servicios de nube también hay un sistema de seguridad. No que nunca haya ocurrido, Amazon y Microsoft han tenido sus escándalos en donde alguna información de una compañía grandísima o de algún gobierno se filtra porque algo ocurrió en términos de vulnerabilidades. Y la última es que sí requiere una conexión a internet. Tiene que estar uno conectado sí o sí a internet. Si yo tengo mi información en mi disco duro, pues no necesito la conexión a internet, pero este sí obligatoriamente lo necesito. Y bueno, como nosotros dentro de Azocapitales en este momento tenemos servicios de Amazon, les voy a presentar un poquito la pantalla. Ahorita lo vamos a ver pues, en el dashboard de servicios, pero pues esta es la interfaz de lo que es la nube. Entonces, por ejemplo, este es un pantallazo del almacenamiento que ellos tienen que se llama S3, en donde yo puedo guardar toda la información. Si pueden ver ahí en el centro, ahí están los archivos. Entonces todo lo que tiene un slash es una carpeta y dentro de esas carpetas yo puedo meter información como si fuera el explorador de archivos. ¿Cuál es la diferencia entre el disco duro del computador y este repositorio? Este repositorio yo no puedo decirle, bueno, entonces yo voy a abrir un Excel y él me abre el Excel. No, porque para lo único que sirve este almacenamiento es para almacenar. Yo no puedo decirle, venga, vamos a ver las fotos acá. No, tendría que descargar las fotos y mirarlas en un programa en donde se puedan abrir las fotos. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué es súper útil? Si yo quiero guardar información que no necesito procesar mucho, sino que le necesito almacenada, porque primero yo creo que es el servicio más barato, pues aparte de lo que es gratis en Amazon, es almacenar datos en esta manera de buckets en donde no están listos para el uso. Aquí se puede guardar de todo. Esto es lo que estábamos hablando la vez pasada, el Data Lake, en donde yo lo que puedo es guardar lo que necesite guardar acá. El siguiente es el servicio de nube, que son las máquinas virtuales, en donde yo lo que puedo hacer es hacer un computador.
El computador no va a estar en mi máquina, sino que va a haber un computador en otro lado y yo me puedo conectar por medio de internet a ese computador. Y lo que podemos ver es que se pueden utilizar diferentes tipos de sistemas operativos. Entonces, para las personas que necesitan programar mucho, trabajar muchas cosas de Big Data, está todo lo que es Linux. ¿Por qué Linux? Porque Linux trabaja en sistemas gratuitos. Prácticamente todos los servicios de Linux son gratis y tienen sus equivalentes. Entonces ellos no tendrán Office porque Office es pago, pero tienen su equivalente para trabajar documentos de Word o documentos de Excel. Sin embargo, también si se necesita, se puede trabajar una máquina de Windows con su interfaz. Y aquí podemos poner otro ejemplo de bases de datos estructuradas. Entonces yo puedo aquí trabajar una base de datos en donde yo tengo almacenado en un formato de base de datos algo y le puedo hacer consultas y puedo descargar la información que necesite cuando quiera trabajarla o meterla a un programa de análisis dentro de una máquina virtual que yo tenga. Entonces, esos son 3 servicios, por ejemplo, que tiene la nube. La nube tiene cientos de servicios, no voy a decir miles, pero tiene cientos de servicios. Por ejemplo, en algún momento yo utilicé un servicio de la nube de Google que se llama geolocalización, en donde tú le pones la dirección a un montón de datos y él te da la coordenada geográfica de esos datos. Todos esos son servicios pequeños en donde le cobran a uno por el uso. También, por ejemplo, hay sistemas de reconocimiento de imágenes o de hacer formularios o de hacer aplicaciones de conexiones de red con con otras entidades o con otros computadores mediante conexiones privadas. Entonces, lo que hace ese servicio de nube es separar todas esas tareas específicas en pequeñas aplicaciones en donde yo solo voy a utilizar lo que necesito. A diferencia, por ejemplo, de servicios como Office 365, donde yo solo quiero utilizar Word, Excel y PowerPoint, pero Office 365 normalmente me instala OneNote, Outlook, me instala un montón de cosas que de pronto no voy a utilizar, igual me las están cobrando. Entonces, esa es la parte como de los beneficios. Y si me permiten, aquí termino un poquito la presentación, pero les voy a compartir un momento la pantalla de cómo funciona la nube, de cómo se ve los servicios de nube. Entonces, no sé, me confirman si pueden ver ya. Sí. Sí, Sebas. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy metido, esta es una nube de prueba que yo hago, obviamente para que no le cobren a los capitales mientras hago las pruebas, porque todavía estoy en el servicio gratis, pero aquí estoy, por ejemplo, en el repositorio de datos en donde yo puedo revisar qué datos hay. Entonces, miren que aquí hay un archivo plano, un archivo CSV con datos, pero yo en realidad no lo puedo abrir. Si cuando yo le hago clic, lo único que me dice es en dónde está almacenado, qué tamaño tiene, cómo lo puedo llamar yo desde algún otro servicio de la nube para que me pueda abrir o para que yo lo pueda trabajar. Entonces yo copio esta URL o esta página como si fuera una página web normal y él me lleva hasta donde está. Tenemos servicios de este S2 en donde son las máquinas virtuales, en donde se habla de instancias. Instancias es cuando uno habla de computadores, en donde yo le puedo decir, lancemos una instancia y aquí yo selecciono qué computador quiero trabajar. Y por medio de una conexión, él me abre otra pantallita y ahí puedo trabajar en el computador como una máquina virtual. Pero entonces, si se dan cuenta, aquí a la izquierda yo puedo ver todos los servicios que hay. Entonces, administración de costos, entonces para ver cuánto me estoy gastando, administración y gobierno de datos, almacenamiento, análisis, aplicaciones empresariales, bases de datos. Mejor dicho, desarrollo de videojuegos, herramientas para desarrollos, informática. Tiene de todo, tiene hasta para aplicaciones móviles. Entonces, eso es lo que es, y pues cada uno de esos tiene sus costos de uso. Entonces, normalmente no le cobran que yo quiero utilizar máquinas virtuales, entonces le voy a cobrar todo el servicio de máquinas virtuales. No, le voy a cobrar lo que usted use el computador, el tiempo que usted use esa máquina virtual, el tiempo que esté almacenado, que es un costo muy pequeño, y el tiempo que lo use, que sí ya es un poquito más alto. Sin embargo, lo que se ha visto es que esos costos son en general mucho más bajos que tener que comprar, por ejemplo, sistemas nuevos cada 2 años o cada año y tener que comprar nuevas licencias y comprar todo ese tema.
sale mucho menos costoso el, el servicio. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este Athena es el que les estaba mostrando de bases de datos, en donde no tengo un archivo, no tengo un Excel, sino que tengo unas tablas. Entonces, estas tablas y me dice exactamente qué columnas tiene y yo puedo hacer una consulta en donde yo puedo consultar la información que está acá. Lo que le estoy diciendo es, tráigame todo, asterisco es todo, de la base de datos que se llama COVID, pero solo muéstrame los 100 primeros elementos pues, para no matar el archivo, no matar la ramo, que no me cobre tanto, porque nuevamente uno siempre tiene metido en la cabeza que le cobran. Esta consulta, por ser tan pequeña, no tiene costo. Pero entonces aquí yo puedo ver la información tipo Excel, que no puedo hacer diferente de Excel, no puedo modificar estas columnas, digamos, desde acá. Tendría que hacer otra cosa en forma de consultas o en forma de código para modificarlo. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar como de introducción de abrebocas de la nube. Esto es en realidad lo que se va a trabajar en términos de análisis de datos acá. Hay unos temas de programación en donde yo puedo hacer eh, códigos de Python que se conecten con bases de datos y hacer em, análisis o procesos en donde yo le digo crear una función y la crea en un notebook de Jupyter. Entonces aquí crear desde cero. Puedo crear funciones y puedo conectar bases de datos, puedo trabajar tableros. Entonces, por ejemplo, si uno lo quisiera, nosotros tenemos un servicio de nube de tableros de control que se llama Power BI, que si bien el tablero se trabaja localmente, por ejemplo, uno almacena ese tablero de manera pública y después lo puede poner en una página web, como está los tableros de control, por ejemplo, de medio ambiente en la página de Asocapitales. Pero aquí también tenemos temas de tableros de control que se llama QuickSight, mejor dicho, que no hay en estos servicios de nube. Entonces, bueno, aquí tendría uno que iniciar sesión para QuickSight. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sebas, yo tengo una pregunta y es, nosotros en AWS en los computadores tenemos ahorita como trabajándolos como si fuera una nueva unidad de disco duro, pero yo la verdad es que no entiendo bien cómo funciona ese tema para que uno pueda tener como todos los archivos disponibles también en el computador, pero que no le terminen consumiendo como recursos del equipo. Bueno, el tema de los workdocs. Ese es más o menos como un Dropbox. ¿Cuál es la cosa? Uno le come los recursos del computador de uno en términos de procesamiento. Sí, cuando yo estoy trabajando un archivo, por ejemplo, de Excel que está almacenado en Dropbox, yo tengo que abrir el computador acá y me va comiendo los recursos del computador en términos de, está utilizando la RAM del computador, está utilizando todos los recursos del computador, pero en el momento en el que yo lo grabo, él graba el archivo, lo graba localmente y lo sube a la nube para actualizarlo. Después, ¿qué podría hacer yo? Podría limpiar los archivos. Él lo guarda de manera local, digamos, de manera temporal dentro del computador. Pero pues el objetivo normalmente de esos exploradores de archivo como son Drive, como son Dropbox, es si yo lo quiero modificar, él va a otro programa que trabaja los recursos. En el caso de Workdocs, pues serían los recursos locales. Y él graba una copia y después actualiza los datos. Diferente es un servicio, por ejemplo, como el de Google, en donde Drive yo puedo o podría bien sea descargar el archivo y trabajarlo localmente, o lo podría trabajar, digamos, en Google Sheets. Y lo trabajo, pero ese lo está trabajando desde los recursos de un servidor externo al computador de uno. Listo, Sebas, gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? No, Sebastián, muchas gracias.
Listo, ¿no? Ya casi terminamos esta parte de charlas introductorias. La próxima va a ser un poquito mirar qué ha hecho Colombia o qué ha iniciado qué esfuerzos ha hecho Colombia para la digitalización. Entonces vamos a ver un poquito de qué es datos abiertos, de la iniciativa de X-Road que se tiene y vamos a ver algunos temitas así de qué ha pasado con Colombia como para convertirse en un mundo digital. Y ya en la siguiente etapa ya vamos a empezar a trabajar de cómo programar, ver de pronto algunas aplicaciones y empezar a trabajar. Me parecería, sería interesante, si les parece, para dentro de 2 semanas, si alguno de ustedes tiene alguna duda de algún archivo de Excel o de algo que quiera hacer o de algo de visualización, bueno, yo creo que de programación, de algún archivo de Excel o de algún archivo CSV o de texto que les haya llegado y queremos modificarlo y obviamente pues no haya problema con los datos, lo podemos trabajar aquí en vivo para solucionar un problema, a ver cómo lo podemos hacer. De una, Sebas, me parece súper. Entonces, sí, yo vendré con algún problema que se tenga, pero si quieren algo específico dentro de, necesitamos un problema, no sé cómo hacer algún cálculo o trabajar como creo que nos estaba diciendo Natalia. Natalia, que de pronto algo en Excel, alguna función o alguna aplicación que no sabemos cómo utilizar o que lo podríamos ver. Lo podríamos ver ahí, como un taller de solución de problemas. De una, Sebas, gracias. Listo. Y bueno, no, muchas gracias de nuevo. Espero que les vaya bien este fin de semana y estamos hablando nuevamente. Cualquier pregunta, saben que estoy disponible.